Siempre Venezuela. 2 horas de información, noticia, cultura, música y la presencia de la migración venezolana en el mundo. A partir de este momento, Venezuela siempre, siempre Venezuela. Bueno, amigos de Venezuela siempre, siempre Venezuela, con este tema iniciamos nuestra edición del día de hoy, como siempre, llevándoles a ustedes información, comentarios, noticias, música, entrevistas, todo lo que tiene que ver con Venezuela y su migración a lo largo y ancho del mundo. Esto lo hacemos con mucho cariño, con mucho respeto para todos ustedes, a través de esta señal, 5 emisoras que se enlazan para llevar señal abierta en la zona binacional colombo-venezolana y en Aruba, amplificando nuestra señal en el Caribe latinoamericano. Como siempre, este es un trabajo en equipo en donde está Vanessa Chacón en la producción, Camilo García en redes sociales, apoyo técnico, nuestro equipo de operadores, también nuestros corresponsales en Colombia, Venezuela y otras partes del mundo, además de nuestra plataforma digital que nos permite estar en Twitter, en Facebook, en Instagram, bajo la denominación Siempre Venezuela Radio, y también nuestro canal YouTube Siempre Venezuela, y nuestra opción comunicacional, la página web siemprevenezuelaweb.com, todo bajo la coordinación de su servidor, Adams Peralta. Iniciamos como siempre en el horario del mediodía con la llegada del señor Carlos Uzcate y el Miura. Buenas tardes, Carlos, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, Alan Ernesto Peralta y por supuesto a la audiencia del programa Siempre Venezuela Radio. ¿Cómo estás, Alan? ¿Qué nos comentas en esta hermosa tarde? Bueno, yo estoy un poco preocupado por un tema de salud pública nacional. Resulta que Venezuela, gracias a la democracia, gracias al periodo democrático y gracias al esfuerzo de valientes médicos, profesionales de salud y especialistas en el tema, había logrado en el siglo pasado vencer a las grandes enfermedades que para ese momento estaban azotando al mundo. Enfermedades en donde Venezuela se convirtió en envidia latinoamericana, por ejemplo, para haber enfrentado enfermedades de contaminación por la vía aguas y enfermedades por contaminación, por contagio vía insectos. Y esto ponía a Venezuela en los primeros lugares de salud pública. Resulta que ahora nos sorprendemos con la aparición de un brote de salmonela en el estado de Aragua, pero resulta que no es el primer brote. Este brote ya ha ocasionado 4 muertos, entre ellos 2 niñas que fallecieron, 2 hermanitas que fallecieron. Y bueno, vamos a escuchar un poco el testimonio de la María Rodríguez, que es la bisabuela de estas niñas, para conocer un poco esta realidad y entender qué es lo que está pasando en materia de salud de Venezuela y después darle paso a los comentarios. De la niña. ¿Qué fue lo que pasó? Soy la bisabuela de las niñas. Ajá, La niña presenta en 15 días fiebre y dolor de cabeza. Después de los 15 días presenta dolor abdominal, ¿verdad? Que ahí es donde nosotros tomamos la alerta, porque la llevamos al CDI, donde dicen que ahí no atienden niños, CDI de acá abajo. La llevamos a Suata, que es donde la hidratan, ¿verdad? Y nos dan un tratamiento. No le hizo nada, el siguiente día la sacamos, la llevan al seguro, no la atendieron, la llevan al hospital, en el hospital no, la llevamos a Sanidad. Después de Sanidad, vamos al hospital el día siguiente, que es donde nos la trasladan para Maracay. Cuando llega ella a Maracay, llega con un cuadro muy avanzado de dolor estomacal. Bueno, y uno dice, en la Venezuela que se gasta varios millones de dólares en construir un estadio, no hay un sistema de salud adecuado para atender un brote de salmonela y otras cosas, ¿verdad, Carlos? Mira, Alan, eso es correcto. Te voy a pedir que me regales unos segundos para comentarte algo. Este video es bastante trágico, triste, porque esto había desaparecido en Venezuela. ¿Sabes desde cuándo? Desde los años 60. En 1940 a 1950, a mediados ya para llegar a los 60, hubo las campañas antipalúdicas que se hicieron en todo el país, desde Cabimas hasta el sur de Venezuela. Entre eso estuvo la campaña que dio el ministro de Salud y científico, el doctor Arnoldo Gabardón, que después fue ministro de Salud y de Sanidad en Venezuela. Ana, ¿cómo es posible que más de 60 años en Venezuela haya desaparecido el paludismo llamado la malaria o la fiebre amarilla?
y que en ese tiempo tenían que ir en vehículos rústicos que no tenían esa velocidad y modernización que tienen ahora y en bestias, como lo decían los médicos. Esto está en los anales del Ministerio de Sanidad, que me imagino que el régimen de Nicolás Maduro lo habrá borrado, porque no les conviene a estas personas que estuvieran en este punto. Estaba el doctor Arnoldo Gabarnot, estaba el doctor Marcel Granier Laurec, que era el bisabuelo de Marcel Granier. Mi abuelo, tengo que decirlo, el doctor Bernardo Peña García, que fue el fundador, creador de la bioanálisis a nivel nacional. Y en ese tiempo, Alan Ernesto Peralta y audiencia, no había la situación fácil para llegar a los caminos. El sur de Venezuela y el Amazonas era muy difícil. Y fíjate que hasta los años 70 no había vuelto a haber un caso de malaria, paludismo en Venezuela. Y tienes razón, 600 millones de dólares gastados en todo este punto, esta parafernalia. La salud es muy importante. Hoy 90 casos en el estado Amazonas y 55 casos en el sur de Venezuela. Pero ¿sabes algo, Alan, audiencia? Que son cifras muy cortas, porque el año pasado hubieron 180 personas infectadas por la fiebre amarilla, es decir, por malaria. Como lo dijiste tú, por un simple animalito, un insecto, un zancudo, hoy Venezuela no tiene nada. Existía un punto llamado que era parte del Ministerio de Sanidad y Asistencia Social llamado malariología. Creo que te debes recordar de eso. Y el punto es que el gobierno de facto de Nicolás Maduro lo cerró. Me acuerdo que entregaban las pastillas para el agua, Alan, en todas las zonas rurales de Venezuela. Tú llegaste a conocer las famosas casitas de malariología que están en todo el país. Hoy día, Alan, ese ministerio, ese instituto que era parte muy, pero muy importante del Ministerio de Sanidad, está desaparecido. Es decir, que retrocedimos también en salud más de 60 años, Alan. Bueno, pero fíjate una cosa impresionante. Estas son enfermedades endémicas que ya Venezuela había controlado. Total. Ya se habían controlado. O sea, ellos no están partiendo de cero. Ellos simple y llanamente lo que tenían era que darle continuidad a la política de control de enfermedades endémicas y listo, más nada. Eso es lo único que tenían que hacer. No tenían que hacer campañas como si estuvieran empezando de cero con estos temas. Pero resulta que como son tan, digamos, incapaces, como son tan necios, no entienden que la salud pública es un tema no político, sino un tema de sanidad social. Y obviamente la vuelta a la palestra de los brotes de salmonela, de los brotes de malaria, de la situación que se presenta con el dengue hemorrágico, que son también otras enfermedades endémicas, incluso hasta el mal de Chagas, que era una enfermedad casi inexistente en la época democrática en Venezuela. Ahora vuelve. Hay que preguntarle también, Alan, al colegio de, por supuesto. Alan, pero correcto, que entregaban. Alan, disculpa que te haya interrumpido, ¿no? Porque el tema es muy, pero muy, muy interesante, ¿no? Fíjate, hablaste del mal de Chagas. Eso era una enfermedad que existió en Venezuela, al igual que la malaria. Y eso fue estudiado sobre todo por los decanatos de medicina, tanto de la Central, la Universidad del Zulia, conjuntamente para hacer esas campañas antipalúdicas. Hoy día eso no existe. Pero también habría que preguntarle a todas las seccionales de los colegios médicos de Venezuela, ¿dónde están los médicos sanitaristas que estuvieron hasta los años 70? Alan, esto tiene que ver mucho con medicina tropical, sobre todo que algún momento el Colegio de Bioanálisis a nivel nacional define una estrategia para poder hacer esto. ¿Cuál es el ayudante más importante que tiene el médico? El bioanalista. Son dos puntos muy importantes, pero en esto es la realidad, Alan. Bueno, y recuerdo yo que la Universidad Central de Venezuela era la universidad líder a nivel latinoamericano en enfermedades del trópico, como le decían antes. Por supuesto. Las enfermedades tropicales. Entonces ahora hallamos un abandono total de un área
y vuelven las enfermedades, las viejas enfermedades, aquellas endémicas que se mantuvieron ocultas y controladas durante mucho tiempo, ahora vuelven con fuerza al país. ¿Por qué? Porque la prioridad para el gobierno no es la salud. ¿Por qué? Porque tenemos como ministra de Salud a un abogado. ¿Por qué? Porque Sí, sí. el país abandonó las universidades, le quitó a las universidades los recursos para la investigación y para y el trabajo que tienen que hacer en el control de las enfermedades. Y bueno, obviamente estamos viendo otra vez el regreso de un país que en vez de ir hacia adelante, gracias a la revolución, eh, Vamos como el pasó cangrejo. va en retroceso como el cangrejo y obviamente esto ya dejó de ser revolución, ahora es involución. Venezuela está involucionando en salud, en educación, en democracia, en derechos humanos y bueno, pare usted de contar. Carlos, otro tema, el tema del estadio. Hoy se inaugura la Serie del Caribe y parece que eso lo va a llenar Sí, señor. con entradas gratuitas a las misiones, a los amigos, a los panas, pero eso sí, los que tienen $3,600 son los que van a pagar las mejores disponibilidades dentro del estadio. Vamos a ver este trabajo, este video que nos entrega un amigo colega sobre este estadio y sobre algunas preguntas muy interesantes que se plantean. Vamos a escucharlo, Carlos. Estamos en La Rinconada, al fondo el nuevo estadio de béisbol de Caracas, que por cierto se le ha cambiado el nombre por tercera vez. Primero Hugo Chávez, luego Isaías Látigo Chávez, en honor a aquel gran pitcher del Magallanes de los años 60, quizás el apellido incomodaba, y ahora el nombre que llevará este recinto es el del Libertador, Estadio Monumental Simón Bolívar. Este estadio, que tendría capacidad para 40.000 personas, será una de las dos sedes de la Serie del Caribe que inicia en nuestro país el próximo jueves 2 de febrero con la participación por primera vez de 8 equipos. Curazao, Colombia, Cuba, Panamá, República Dominicana, Puerto Rico, México y Venezuela. Macuto también, el estadio de Macuto, el general Jorge García Carneiro, será otra de las sedes. Ahora, ¿cuánto costó construir este estadio? Tomamos una comparación con el SunTrust Park de los Bravos de Atlanta, inaugurado en el año 2017 allá en Estados Unidos. Construir aquel estadio con dimensiones similares tuvo un costo de $622 millones. ¿Cuánto costó construir el ahora Estadio Monumental Simón Bolívar? $2. Cuesta venir aquí a ver la Serie del Caribe, a presenciarla, pero también hay suites de $3.400. Ahora uno se pregunta, ¿quién puede pagar $3,400 para estar Por una noche. Sí, $3,400 es lo que se gana un trabajador en el salario mínimo actual en 10 años. ¿O quedo corto? Son más o menos 10 años lo que tiene que trabajar una persona para eso. Bueno, se muere y no termina de ver la próxima Serie del Caribe. Sí, así es. Bueno, pero en un país con tantas necesidades, tenemos esto. El mejor estadio, el estadio más grande de América Latina y tenemos el salario mínimo más bajo de América Latina. O sea, ahí podemos hacer una comparación entre una cosa y otra cosa. Un salario mínimo miserable, que por cierto sigue manteniendo las protestas en todo el país. Resulta que, en todo el país. Cambiando el tercio, Carlos, puro buche y pluma, no hubo resultado de la reunión de la tripartita con la OIT, por lo menos en el tema salarial no hubo mayor avance. Nada, y la CTV emitió un comunicado a la audiencia donde ellos van a hacer una reforma salarial. Ojalá que a la CTV se le tome en cuenta después de tantos años, más de 15 años que no había vuelto a pronunciarse. Es bastante difícil, Alan, esta realidad económica, financiera que tiene Venezuela en el tema de los trabajadores o empleados públicos. Pero también en ese puntico, Alan, están cayendo la gente de los sectores privados. Bueno, pero fíjate una cosa importante. El tema más ansiado por los trabajadores era la definición de un nuevo salario mínimo.
y el gobierno evadió por supuesto. toda oportunidad para discutir esto en la mesa tripartita con la OIT. La OIT se va insatisfecha porque el Estado no avanzó en nada de los compromisos que había fijado desde la comisión de encuesta que visitó el país en el año 2019, emitió el informe y ratificó ese informe en el 2021. El país sigue siendo un maula, o el gobierno de facto sigue siendo un maula en materia de derechos laborales y sindicales. Ayer, precisamente, trasladaron a varios líderes sindicales que habían sido retenidos hace más de 2 meses. Retenido. Sí, y todo el mundo pensó de que iba a ser un anuncio de liberación de esta gente con motivo de esta reunión tripartita, pero resulta que ni lo uno ni lo otro no se realizó la audiencia y quedaron para el próximo lunes y estamos en la expectativa de cuál va a ser la respuesta del gobierno frente a la exigencia de la gente que sigue molesta y sigue en la calle. Por cierto, me ibas a comentar algo de la profesora Elsa Castillo. Bueno, sí, Alan, hoy la profesora Elsa Castillo tiene varias reuniones en el estado Guárico. Fue con su séquito. Hoy nos dimos cuenta, creo que tú también lo viste, Alan, y estoy asombrado no hay que poder descartar esto. La profesora Elsa Castillo ha hecho ya un liderazgo. Multitudes la están siguiendo. Y eso es algo muy importante porque no se ha abierto a ver en el país. La persona, les guste o no, tanto a la oposición, tanto al oficialismo, tanto a los independientes, pero la realidad no se puede ocultar. La profesora Elsa Castillo está moviendo las masas laborales, las masas de la sociedad civil y las masas de los partidos políticos, porque se le están agregando dirigentes políticos tanto de la oposición como del oficialismo a los verbos bastante fuertes que, por cierto, tiene la profesora. Pero fíjate que la profesora, a pesar de que es fuerte, lo hace con elegancia. Ella dice las cosas contundentemente, Sí, pero sin ser vulgar. Ella afirma y señala las cosas y deja abierto una idea y un criterio claro de comunicación para que cualquiera, sea profesional o no sea profesional, entienda el mensaje. Y ha puesto en no ha sido colación, excluyente. claro, y ha puesto en colación los temas básicos de la agenda de opinión pública, lo que la gente quiere oír, lo que la gente quiere escuchar, y se lo está diciendo alguien del pueblo. No es un catire, no es un hombre, no es un potentado, es una mujer llana del pueblo y obviamente una persona que ha sabido codificar su mensaje y decir las cosas. La profesora Elsa Castillo es muy inteligente y ha sabido decir lo que tiene que decir Totalmente. en el momento justo. Y es ella, conjuntamente con otros del nuevo y fresco liderazgo sindical, los que han dicho las cosas y los problemas del país. A la gente, mira, ella no ha hablado de partidos políticos ni de su aspiración En absoluto. alguna cosa. Carlos, ella lo que ha hablado es del tema salarial, del tema de la reactivación económica, del tema de la recuperación del país. Que ha dicho muy claramente que esto no se puede lograr si no tenemos cambio de gobierno, ¿es verdad? ¿O no es lo que piensa casi el 90% del país? Sí, Alan, eso lo ha dicho correctamente ella y aparte hay algo que me gusta mucho de ella y es posible que nos critiquen por darle cobertura, Alan, a la profesora Elsa Castillo. Es que ha sido consona, ha sido transparente, habla con un lenguaje coloquial, pero como también habla con un lenguaje técnico. Muchos la están minimizando a la audiencia y no puede ser. Ella es una profesional. Aparte de todo, es docente. Tiene la capacidad intelectual con que mover este punto. Lo que me interesa ahorita en este punto, Alan, es que la profesora está siendo bien vista por las multitudes, pero sobre todo por la sociedad civil. Y repito, he visto en las concentraciones de ella a dirigentes políticos que la están siguiendo y la están aplaudiendo. Claro. ¿Hasta dónde puede llegar Elsa Castillo? Esa es la gran pregunta que todo el mundo se está haciendo. Pero de que es un fenómeno, es un fenómeno. Aglutina mucha gente, pero es sencilla.
O sea, y es natural, es fresca, es directa. O sea, podrá tener algunas carencias, pero obvio, en el panorama político nacional, dentro del segmento de la oposición, ella era el outsider, la cara diferente. Lo que escuchábamos ayer de Totalmente. Timoteo Zambrano, que decía, bueno, en las primarias aparecerá el outsider. Bueno, yo creo que el outsider ya está en la calle. Y no es solamente Elsa De Castillo. acuerdo contigo, totalmente. Claro, son dos o tres más que también configuran una visión diferente del tema país. Está Patines, que es un hombre Sí, interesante. Está está este Carlos profesor Salazar, Salazar también, está allí. O sea, bueno, muy ahí está bueno, muy bueno. y bueno, Es decir, que ahí está la que se condición. compone, hay una trilogía, Alan, hay una trilogía entre la profesora Elsa Castilla, conjuntamente con César Pérez Viva y por supuesto con María Corina Machado, ya que las encuestas que están haciendo, tanto Interlace, Visión, etcétera, solamente colocan a los que nosotros conocemos, a la gente del ayer, al otrora, a los carcamanes, pero no están nombrando a esta trilogía que hay posibilidades de que pueda haber algo y pueda haber un tablazo, como me lo comentaste el otro día. Claro, porque por lo menos Castillo viene del pueblo, viene de la base. Nadie le puede señalar un origen de clase de alto estrato. Es una Aquí, persona que tiene códigos de comunicación muy sencillos. Pereviva es un total, experto técnico en el derecho y obviamente un líder que ha apostado a la constancia y a la consecuencia de su proceso como político. Y María Corina y se puede Machado, acercar al fuego. claro, y María Corina Machado es la persona que ha interpretado el sentimiento de oposición de Venezuela durante mucho tiempo, de la gran mayoría de los venezolanos en mucho tiempo. O sea, hay, como tú dices, cada uno tiene su característica y su particularidad, pero lo importante, mire, y es lo que muchos en la oposición no entienden, lo importante es que hay una variedad de aspirantes y eso no debe atemorizar. O sea, Nada. yo escuchaba una crítica por ahí, no, pero es que que muchos quieren inscribirse en las primarias. Bueno, pero ¿cuál es el problema? Que se inscriba quien pueda y quien quiera y que lo haga y presente su propuesta. Allá si el país, el Por país supuesto. elector lo admite o no lo admite, pero obviamente la diversidad es la riqueza fundamental de la oposición frente al criterio monolítico, único y dictatorial que hay del otro lado en el chavismo. Eso es La la riqueza, democracia, ¿verdad? Claro, es la riqueza que tiene ahora este factor, estos factores de la oposición. por supuesto, eso es una gran realidad. La democracia no se divide, es una unidad completa, Alan. Sí, así es. Y definitivamente eso es lo que enriquece el panorama. Van a atacar a la profesora Castillo, indudablemente. Totalmente. Ya han dicho que la profesora Castillo viene del Partido Comunista. Bueno, a lo mejor viene del Partido Comunista. Yo no sé, no tengo esa seguridad, no lo he preguntado, pero si Sí, es, viene del Partido Comunista. Ella se retiró hace más de 10 años. bueno, pero tiene algo a su favor, formación política Formación. Totalmente. que no tienen otros dirigentes de nuevo cuño en los factores de la oposición, ni en el propio chavismo, que no tienen formación política. Pero si hay alguien que está claro en sus temas, es la profesora Castillo, porque lo ha hilado bien. O sea, y no Sí, es que señor, estamos es una diciendo, realidad. y no es que estamos colocándonos a favor per se de la profesora, pero ¿quién en su sano juicio puede negar este fenómeno político que se gestó en la calle en las protestas? Por favor, ¿quién lo puede negar? Nadie.
absolutamente nadie. Es en todo el país. La profesora se está montando. Mira, ya la han acusado que se baja de camioneta 2023, que va en aviones privados. Mira, eso es falso, Alan. Eso es falso totalmente. Tengo información que el propio Carlito Salazar, José Patines y la coordinadora de medios de ella, Ana, nos comentaba que la profesora ha tenido que llevarla obligadamente a masajes en las piernas porque no estaba acostumbrado a este traje. Alan, pero la mujer se ha movido, se está moviendo y por supuesto está jugando a una estrategia que es muy importante, lo social, lo educativo, lo formativo, la construcción de un nuevo liderazgo. Un amigo me decía hace algunos días, Alan, pero ¿quién puede atacar a un maestro? Si el maestro tiene por esencia la capacidad y la imagen de formadora de nuevas generaciones. O sea, atacar a un maestro le queda muy cuesta arriba a cualquier gobierno. Y máxime a este gobierno que emplea todas las armas sucias a vida y por haber para destruir imágenes. Pero ahí está una mujer de más de 60 años, una mujer de más de 60 años dándole una batida en la calle a un régimen que ya no tiene calle. Que no tiene calle. Ella le está dando una batida y cobra, hermano. Está batiéndole el chocolate en su terreno. Así es. Bueno, Carlos, se nos acabó el tiempo. Bueno, será hasta las 5 de la tarde, Alan. Te volveremos con nuevas noticias de lo que transcurra hoy en el día. Gracias a la audiencia del programa Siempre Venezuela Radio y por supuesto a ti. Feliz tarde para todos. Bueno, vámonos a la pausa comercial y musical del momento y al regreso seguimos aquí con más de Venezuela Siempre, Siempre Venezuela. Bueno, amigos de Venezuela Siempre, Siempre Venezuela, seguimos aquí con más información. Resulta que ayer estuvo Maduro, ayer o hoy en la madrugada. Bueno, algunos dicen que fue después de las 12 de la noche, otros dicen que fue un poquito antes. Estuvo Maduro, el presidente de facto de Venezuela, inaugurando el nuevo Estadio Monumental de Caracas, el que han llamado Estadio de la Rinconada Simón Bolívar. Pues bien, en esta inauguración, muy extraña, por cierto, solamente estaba Maduro, sus acompañantes, su séquito de seguridad y los representantes de la Federación de Béisbol de Venezuela y también los representantes de la Confederación del Caribe, de Béisbol de Caribe. Bueno, el miedo es libre y el presidente de facto no se arriesgó a hacer un acto público porque no sabía qué puede pasar allí. Es un estadio gigante, pero imagínense ustedes un estadio solo para Maduro, para que piche y batee. Y bueno, este triste espectáculo fue el que se dio anoche en esta inauguración, entre comillas, de este estadio de béisbol. Muy bello, por cierto, pero totalmente innecesario en una época en donde estamos con las vacas flacas y tenemos necesidades urgentes como la salud, la educación y el salario mínimo de los trabajadores. Así está. Agradeció el impulso del comité organizador y el Ejecutivo venezolano para impulsar el deporte. Asimismo, el presidente de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional, Giuseppe Palmisano, agradeció a las autoridades que se terminara la obra para albergar a todos los equipos que vienen del Caribe a jugar el torneo. Posteriormente se realizó un recorrido por las instalaciones y se lanzaron algunas pelotas en el terreno de juego. Bueno, el juicio de Ronald Carreño continuará el miércoles 8 de febrero. El juicio oral y público del periodista venezolano y activista del Partido Voluntad Popular, Ronald Carreño, detenido hace 830 días, está previsto que continúe el próximo miércoles 8 de febrero. La Tolda Naranja informó en su cuenta de Twitter que para esa fecha se realizará una nueva audiencia al periodista acusado de financiar el terrorismo, tráfico de armas de guerra y asociación para delinquir. Ninguna de estas cosas se la han comprobado a Ronald Carreño, pero sigue preso. Carreño fue trasladado hasta la sede del Palacio de Justicia en una audiencia a continuación de juicio, el cual se encuentra en fase de presentación de pruebas.
En las próximas audiencias se espera la presentación de los funcionarios que actuaron en su aprehensión y de expertos que practicaron algún tipo de experticia, así como la lectura de los documentos que existían en el expediente. El juicio oral y público de Roland Carreño está detenido desde hace 830 días y está previsto que continúe el próximo miércoles 8 de febrero. Es increíble. Más de 800 días detenido sin la posibilidad de juicio, porque lo que se hizo anteriormente se perdió por falta de continuidad del proceso judicial. La norma judicial es bastante clara. Cuando no hay continuidad en el proceso se tiene que reiniciar y esta se la aplicaron a Roland Carreño. Vamos a escuchar en este momento el reporte de Rixia Navarro desde la costa oriental del lago, porque allí está el presidente de Petróleos de Venezuela. Veamos. Repasen los estudios para nuestros amigos de Siempre Venezuela desde la costa oriental del lago, estado Zulia, Venezuela. Les habla Rixia Navarro y en esta oportunidad iniciamos con este recorrido informativo, y es que hoy se llevó a cabo la presencia, o se está a la espera del presidente de PDVSA, Pedro Tellechea, quien estará visitando los muelles en el municipio Simón Bolívar, Tijuana específicamente, para los que conocen los municipios de la costa oriental del lago. Recuerden que parte de la costa oriental del lago tiene las instalaciones de los muelles de la industria petrolera. Sin embargo, es importante resaltar que muchos medios de comunicación no fuimos invitados a esta actividad o concentración que tendrá el nuevo presidente de PDVSA con los trabajadores de esta importante industria del país. Sin embargo, pudimos conocer extraoficialmente por otro colega que al parecer estaría desde muy tempranas horas de la mañana. Sin embargo, hemos estado monitoreando debido a que no se permite el acceso de periodistas que no estén en la invitación o en la lista protocolar, recordándoles que existe un cerco o digamos, una limitante de seguridad para los medios de comunicación social. Nos hubiese gustado asistir para poder conocer del mismo presidente de PDVSA cuál sería toda esa estructura de modificaciones, de cambio que viene con la industria para la costa oriental del lago, sobre los posibles convenios con otras empresas y el trabajo que viene a desarrollar la Chevron, entre otros aspectos a los cuales es importante dar a conocer. Sin embargo, nosotros estaremos llevando un seguimiento. Recordamos nuevamente que el presidente de PDVSA, Pedro Tellechea, estará en la costa oriental del lago, específicamente en el municipio Simón Bolívar. Por otro orden de idea, vinculado a esta información, los jubilados y algunos trabajadores petroleros, ellos estarán haciendo acto de presencia para exigir conversar con el presidente de PDVSA y darle a conocer las irregularidades que se han vivido en los diferentes muelles de esta industria. Recuerden que hace días, inclusive por este programa, estuvimos dando a conocer el caso de uno de los trabajadores petroleros que, lamentándolo mucho, falleció ante la carencia también no solamente de seguridad, sino de participación de médicos o paramédicos en la parte del lago de Maracaibo, que antes los trabajadores tenían este beneficio, lamentándolo mucho desde hace mucho tiempo, carecen de esta solicitud que ellos mismos han denunciado no desde ahorita, sino desde hace mucho tiempo. Al parecer, dentro de esta planificación donde estarán los trabajadores, si le permiten el acceso, estarán hablando con el presidente de PDVSA para que les dé respuesta sobre la situación de salud que viven los trabajadores que se van al lago a cumplir sus labores en la perforación petrolera. Sin embargo, este es el panorama que tenemos hasta estos momentos. De tener alguna información, nosotros como siempre se la estaremos reportando a ustedes por este gran programa como lo es Siempre Venezuela. Desde la costa oriental del lago, estado Zulia, les reportó a todos ustedes Rixia Navarro. Bueno, fue el reporte de Rixia Navarro. Muy importante esto, la visita de Pedro Tellechea, el presidente de PDVSA, el nuevo presidente de PDVSA. Parece que hay mucha pugna al interior del chavismo entre
el grupo de nuevo presidente y el grupo de Tarek El Aissami. Parece que hay mucha pugna y esto se debe a la finalización de contratos, el cierre de algunos y sobre todo la revisión de otros por parte de la nueva directiva de PDVSA. Esto, al parecer, le ha cortado las alas en muchas cosas al actual ministro de Desarrollo Económico, el señor El Aissami, anterior presidente de Petróleos de Venezuela. En algún momento fue presidente de Petróleos de Venezuela. Pero bueno, parece que ellos son chavistas y entre ellos se entienden. Allí hay problemas y hay procesión. Y se espera que estas visitas que está realizando el nuevo presidente de Petróleos de Venezuela a varios puntos de la empresa, geográficos de la empresa, pues vaya permitiendo escucharle y soltar prendas sobre los cambios y las modificaciones que aspira a hacer dentro de la industria. Vamos ahora a escuchar un video de Provea sobre un tema particularmente importante, esta nueva ley que busca acabar con las ONG en Venezuela desde la perspectiva de una de las más importantes organizaciones de defensa de derechos humanos y ONG, Provea. Recientemente se ha aprobado en Venezuela por la Asamblea Nacional la primera discusión de la Ley de Fiscalización, Regularización, Actuación y Financiamiento de las Organizaciones No Gubernamentales y Afines, que en el caso que esta ley termine por aprobarse, va a significar una profundización del autoritarismo. En primer lugar, esta ley obliga a las organizaciones sociales a registrarse cumpliendo una serie de requisitos que son violatorios al derecho de libertad de asociación y reunión. Quienes no cumplan con estos requisitos y por tanto no puedan registrarse van a ser declaradas oficialmente como inexistentes. Y además este es un registro que tiene que renovarse cada año. Esto para nosotros, para las organizaciones de derechos humanos, significa una grave amenaza para poder continuar apoyando a la población venezolana que tanto lo necesita en este momento, y ya se ha anunciado la intención de ilegalizar a más de 62 organizaciones sociales del país que hemos venido denunciando las violaciones de derechos humanos y acompañando a las víctimas en ese momento. Una de las organizaciones que ha sido nombrada ha sido Provea. Y por tanto, queremos insistir y enfatizar que a pesar de todas las adversidades y circunstancias, vamos a seguir acompañando a las víctimas de violaciones de derechos humanos y señalando claramente a sus victimarios. Bueno, es la posición clara y contundente de Provea en relación a estas amenazas, de manera indirecta para todas las ONG, pero de manera indirecta para Provea, amenaza hecha por el principal impulsor en la Asamblea Nacional ilegítima de la ley, el señor Diosdado Cabello, quien dijo que Provea era una organización de carácter terrorista, así que están las cosas bien planteadas. Bueno, amigos, desde Venezuela, siempre, siempre Venezuela, con este tema iniciamos la segunda hora del programa en la tarde de hoy, llevándoles, como siempre, información y comentarios sobre Venezuela y su migración a lo largo y ancho del mundo. La estrategia comunicacional del gobierno en relación al tema salarial ha sido muy clara. Decir que ellos no son los responsables de que no se le pague lo justo a los trabajadores, la culpa es del imperio por el supuesto bloqueo. Y cada vez que pueden repiten esto, todos sus voceros, todos sus funcionarios en línea unísona, pues repiten y repiten y repiten esto, aplicando la vieja técnica goebbeliana de que repite una mentira 1000 veces y será verdad. La gente sabe que no es verdad. Y hay muchas cosas que desdicen lo que dice el gobierno. Pero miren esto. Un análisis realizado por el Observatorio Digital Provox y Media Análisis reveló que durante el mes de enero el oficialismo promovió en redes sociales desde cuentas automatizadas, o sea, bots, que la decadencia del salario del venezolano es culpa de las sanciones, en un intento por opacar las protestas de los docentes y trabajadores públicos. En los primeros 24 días del año, el Ministerio del Poder Popular para la Comunicación e Información promovió 33 tendencias en Twitter, de las cuales 10 hablaban sobre las sanciones económicas que pesan sobre Venezuela y cómo estas son responsables de la decadencia del salario.
En promedio, al menos 90,85% de los mensajes del oficialismo fueron generados por cuentas de comportamiento inauténtico o bot. Es decir, pagaron para que unas replicadoras automatizadas enviaran permanentemente este mensaje haciéndose pasar como personas reales. Ahora bien, los docentes y trabajadores públicos posicionaron otras 6 tendencias en el mismo periodo, todas con exigencias económicas y sociales acompañadas por las protestas de calle. De estos mensajes, al menos 70,35% fueron realizados por usuarios reales. Y vean ustedes cómo el gobierno manipula la información y pretende generar matrices de opinión sobre premisas falsas, porque el gobierno nunca podrá explicar cómo el deterioro general de la economía venezolana viene prácticamente desde que inició el gobierno del presidente de facto, Nicolás Maduro, en el año 2013, y cómo a la fecha que se impuso las supuestas sanciones, que son sanciones para ciertas cosas, pero para carros de lujo y para otras cosas no lo son. Estas supuestas sanciones se iniciaron en el año 2019 y ellos no pueden explicar cómo desde el 2013 hay deterioro económico si no tienen otra excusa que decir que estos son por culpa de las sanciones. Así que la gente no le cree. Ahí está el problema del gobierno, la falta de credibilidad. No hay dentro de Venezuela ningún actor que realmente, sinceramente, crea en lo que dice el régimen. Bueno, Brasil se metió en una de negocios. El gobierno de Brasil está convencido de que la normalización de las relaciones con Venezuela permitirá una retoma del comercio bilateral. Este cayó a mínimos históricos en los últimos 4 años, dieron fuentes oficiales. Existe un sentimiento compartido con relación al horizonte que se abre con la retomada de las relaciones diplomáticas suspendidas desde el 2019 por una decisión del entonces presidente Jair Bolsonaro. Así lo indicó el embajador Flavio Maceira, designado encargado de negocios en Venezuela por el nuevo gobierno de Brasil. El decreto que firmó Bolsonaro cuando asumió el poder normaliza todas las relaciones con el gobierno del presidente de facto, Nicolás Maduro. También Lula decidió abrir la embajada de Caracas, que estaba cerrada por la decisión del líder Jair Bolsonaro. El diplomático dijo que encontró con el gobierno venezolano una enorme expectativa en relación a la retoma de relaciones y la frontera, en donde comparten más de 2.000 kilómetros es de frontera entre ambos países. En el momento más grande de la relación, el crecimiento de los productos de intercambio comercial generaron mayor valor agregado y en sus mejores momentos las relaciones bilaterales llegaron a representar casi el 70% de las exportaciones brasileñas hacia Venezuela. El problema es que nos metieron a Odebrecht y con Odebrecht nos metieron una cadena de corrupción que todavía estamos pagando en Venezuela y eso nunca lo ha reconocido el señor Lula da Silva, que fue el principal propagandista de la empresa en los tiempos de Chávez. Cosas que no se dicen, ¿no? Cosas que no se dicen. Vamos a escuchar el verdadero bloqueo que para Eduardo Battistini es en Venezuela el bloqueo del PSUV. Veamos. Comparte este video para que en 4 ruedas desmontemos el cuento de Maduro y las sanciones. Maduro y los del PSUV todo el día andan diciendo que por culpa de las sanciones no se puede traer nada al país, el mismo disco rayado. Pero entonces usted va a Puerto Cabello y se encuentra con lo que les voy a mostrar a continuación. Pura camioneta de lujo importada, traída en barco a través de un puerto venezolano. Pero no solo es en Puerto Cabello, usted puede que vaya por una calle de Caracas y se consiga con estas imágenes. Y bueno, como siempre hay un fanático del PSUV que dice que todo esto es mentira, aquí te muestro quienes disfrutan de estos carros y camionetas. Si quieres sentir el calor revolucionario, vente, vamos a Maracaibo.
Según el PSUV, las sanciones impiden, por ejemplo, traer medicina, pero no impiden traer camionetas y carros de lujo. Comparte este video a todos tus contactos. La verdadera sanción en Venezuela es el PSV. Bueno, ahí está la cosa, y es la verdad. O sea, ¿cómo pueden negar esto? ¿Cómo pueden decir que las sanciones se le aplican al tema económico y ellos traen a cada rato y cuando les da la gana carros de lujo, importan para sus bacanales, comidas exquisitas, traen vinos y bebidas de altísimo costo, mantienen tiendas como DACA? ¿De dónde sacan esto? Esto no entró por una trocha, esto entró por puertos venezolanos. Imagínense el lujo de Ferrari que pasaron por ahí en las imágenes. Y todavía tienen la desfachatez de decir que no le pagan al pueblo venezolano los gustos, al trabajador venezolano los gustos, por una razón de que el bloqueo. A otro con ese cuento, compadre. Vamos a escuchar ahora el reporte de Juan Pablo Azuaje, nuestro corresponsal en el Cono Sur, con más información. Saludos a Lance Peralta, Carlos Miurauzcategui y audiencia en Colombia y Latinoamérica del programa Siempre Venezuela Radio. Desde el Cono Sur, en esta oportunidad les contamos que un nuevo hogar venezolano se ve enlutado en tierras chilenas. Y en esta oportunidad fue en la región de Antofagasta donde un joven de 20 años perdió la vida. Se desconoce aún el nombre del occiso, pero las investigaciones arrojaron que el suceso se registró el pasado domingo en horas de la noche y que recibió 2 impactos de bala. Se presume que fue para robarle una bicicleta que hacía apenas 2 días había comprado. El cuerpo fue encontrado con el casco puesto, mientras que la bicicleta fue hallada unas cuadras más adelante. Su muerte viene a sumarse a las ya 3 que se habían registrado en el mes de enero, con lo que el primer mes del 2023 inicia con cifras rojas para los nacionales en Chile. Y entre otras informaciones, la comunidad venezolana en Chile ha acusado de una creciente xenofobia en el país. Y esto es debido a comentarios que han desatado tristeza e indignación. El primero de ellos fue el de una madre que acusó a un circo donde llevó a sus hijos y en vez de disfrutar la función, solo recibieron humillaciones, como ella misma dijo. En plena función, uno de los payasitos del circo preguntó quiénes eran de distintas zonas y al preguntar quiénes son de Venezuela, los niños se pararon con alegría, a lo que el payaso solo respondió: ahora son pocos, ojalá y se vayan todos. El segundo caso fue el de un hombre que iba en el techo de un vehículo por una de las vías principales de Santiago de Chile, y uno de los conductores de un matinal de televisión insinuó que quien estaba montado sobre el techo de seguro tenía una licencia venezolana. Ambas situaciones han generado malestar y rechazo entre los venezolanos en Chile. Estas son las informaciones que tenemos hasta el momento y no me despido sin antes invitarlos a seguir con Siempre Venezuela Radio y la www.tictachoradeviajar.com. Me despido hasta una próxima oportunidad. Bueno, fue Juan Pablo Azuaje desde el Cono Sur. Nos envía su reporte para darnos una idea de lo que está pasando con la migración venezolana en ese país, en Chile y en Argentina. Amigos de Venezuela, siempre Venezuela, seguimos aquí en este último segmento del programa en el mediodía de hoy. Hay cosas curiosas. Henkel García, economista venezolano, ha puesto la lupa sobre un tema que de verdad es curioso. Miren, el gobierno, según el proyecto de presupuesto del año 2023, afirma que en Venezuela hay entre 5,5 millones a 6 millones de trabajadores en la administración pública. Pero en una parte, cuando usted analiza la nómina del presupuesto para el sector militar, afirman que hay 4,4 millones de personas en ese sector. Es decir, que más del 85% de la nómina pública, si nos vamos a esas cifras, es militar, pertenece al sector militar en Venezuela.
Esto es una curiosidad que amplía un poco un trabajo de investigación del diario Tal Cual, el cual detalla las estimaciones de salario en los 53 órganos que componen el gobierno central. Se trata de una nómina, según ese proyecto de presupuesto, de 5.510.711 personas, incluyendo altos cargos, diputados, magistrados y personal militar, y para la cual se estimó 5.120 millones de bolívares para cubrir salarios durante el 2023. Es decir, que el salario promedio de un trabajador de la administración pública será de $5 si se calcula el cambio vigente para la fecha, o de 9.23 si se hace con el cálculo de la tasa de cambio el día que se presentó la ley de presupuesto, que era el 15 de octubre. Insuficiente totalmente, eso no vale nada. Pero el detalle de los datos, según la investigación del diario Tal Cual, muestra, por ejemplo, que el promedio salario estimado para los médicos bajo el contrato colectivo de salud será de 34,8 bolívares mensuales. De aquí en adelante todos los cálculos son a la tasa de cambio de 15,57 bolívares por dólar. En tanto que para los docentes dependientes el salario promedio será de 22,6 dólares. En cuanto a los altos cargos, según el desglose de la Asamblea Nacional, se contempla un gasto de 1.741.200 bolívares para los sueldos de 277 diputados, es decir, que cada uno recibirá mensualmente 523 bolívares, o al cambio 36,6 dólares. Y uno dice, pero estas cifras son totalmente alocadas. Esto no corresponde a la realidad verdadera del país. Los salarios, la mayoría en cuanto a los ministros, la mayoría tendrá un salario de 447 bolívares al mes, es decir, 28,7 dólares. Con algunas excepciones, como el titular de la cartera de petróleo, 182 dólares, el de la pesca, 209 dólares, y el de comercio nacional, 110 dólares. De 5.510.000 en el presupuesto, 4.408.000 son personal militar en los distintos rangos que no están detallados en el presupuesto. Se excluye de este grupo el total, si se excluye este grupo del total, el total de trabajadores de la administración pública se ubica en 1.102.608 empleados. Y los tres ministerios que abarcan mayor nómina es el de Educación, con 769.000 empleados, Salud, con 117.000 empleados, y Relaciones Interiores, con 86.016 trabajadores. Datos muy curiosos porque las cifras no se corresponden con la realidad. Es obvio que un diputado de la Asamblea Nacional está ganando más. Es obvio que un ministro está ganando más. Es obvio que nos están engañando con este proyecto de presupuesto. Y por ahí reciben su partida especial, sus recursos especiales por parte del régimen de facto. Juan Carlos Escalona es un estudiante universitario que salió también a la calle a protestar en apoyo a los docentes venezolanos. Veamos su intervención. Hoy estamos una vez más en la calle acompañando a todos los educadores, acompañando a nuestros trabajadores públicos que exigen salarios sustentables. Le exigimos a Maduro salarios dignos para todos los educadores del país. Por eso le pido al pueblo que siga en la calle, que siga manifestando su descontento ante estas malas acciones de Nicolás Maduro. Vamos a continuar luchando los estudiantes por nuestros educadores, por nuestros trabajadores y por una mejor educación en Venezuela. Bueno, vean ustedes cómo también los estudiantes universitarios han salido a la calle a defender a los trabajadores del sector educativo nacional, porque lo considera esa alianza es natural, estudiantes con docentes universitarios. Bueno, Dixon Romero
es un dirigente social venezolano que se encuentra en Colombia. Él considera importante que los venezolanos sepan y estén conscientes, los venezolanos migrantes en territorio colombiano, estén conscientes del tema del certificado del PPT. Al parecer hay mucha desinformación sobre ese tema. Escuchemos a Dixon Romero. Es importante destacar el esfuerzo que está realizando el gobierno de Colombia para nuestra integración. A través de la promulgación de la resolución 4278 de Migración Colombia, podemos obtener la certificación PPT que nos va a permitir realizar vida acá en Colombia. También debemos aclarar que tenemos que tener algo de paciencia, ya que esta resolución es de reciente data y debemos esperar que las instituciones públicas y privadas se adapten a esta nueva ley. Todo en pro de nuestra integración a Colombia. Bueno, sin embargo, el tema del certificado del PPT está enredado porque hay algunas personas que ni siquiera se le emite el certificado, no tienen el PPT y adicionalmente a ello, cuando van a la consulta, a pesar de haber cumplido todos los pasos del proceso del PPT, no aparecen registrados en la base de datos de este organismo. Así que cuando usted va a emitir el certificado, simple y llanamente le dicen que no hay, que no existe ese certificado y entonces queda aún peor el ciudadano, queda aún peor en el limbo. Lamentablemente hay demasiadas fallas en el sistema del PPT en Colombia y esto ha originado muy serios problemas para las personas venezolanas migrantes que le apostaron a la legalidad aquí en Colombia. Hay mucha gente todavía de los meses de septiembre y octubre del 2021 que todavía, del 2021, que todavía no tienen el documento del PPT, a pesar de haber sido prácticamente los primeros que ingresaron al sistema y solicitaron este documento. Una situación de verdad increíble, porque está poniendo en riesgo la legalidad de la migración venezolana, de una parte de la migración venezolana en Colombia. Cerramos nuestra edición meridiana en Venezuela Siempre, Siempre Venezuela. Como siempre le hemos llevado información, comentarios, noticias, música, entrevistas, todo lo que tiene que ver con Venezuela y su migración a lo largo y ancho del mundo. Lo hemos hecho con mucho cariño, mucho respeto para todos ustedes a través de esta señal. También con un equipo que nos permite hacer este trabajo, en donde está Vanessa Chacón en la producción, Camilo García en redes sociales y apoyo técnico, nuestros operadores en las distintas emisoras que hacen la cobertura y la señal y amplifican la señal abierta de este medio, también nuestros corresponsales en Colombia, Venezuela y otras partes del mundo, todo bajo la coordinación de su servidor Alan Peralta. Los invito a estar pendientes de una nueva edición de Venezuela Siempre, Siempre Venezuela en este horario de la tarde de 4 a 6 de la tarde, hora Colombia, y que tengan un buen provecho. Siempre Venezuela es un programa que te brinda las mejores noticias, comentarios, análisis, entrevistas y música. Información sin censura en la voz de los protagonistas. Todo un equipo de producción de primer nivel. Siempre Venezuela. Lo encontrarás en las radios de tu preferencia. O si no, visítanos en nuestras plataformas digitales. Siempre Venezuela Radio. En Instagram, Facebook y Twitter. De lunes a viernes le decimos lo que en Venezuela prohíben. Porque somos Venezuela Siempre, Siempre Venezuela.